Un país que olvida su historia está condenado a repetirla, sentencia el lema de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Más de una década después, desde que se publicó el informe, aún quedan heridas abiertas, historias que nunca fueron incluidas en los 9 tomos que lo conforman, voces que también reclaman justicia y verdad. Sin embargo, el crimen de estas mujeres sigue impune. Hace 18 años, más de 2000 mujeres fueron forzadas a esterilizarse. 18 fallecieron por complicaciones en la intervención quirúrgica. Las víctimas no han recibido aún reparación y justicia. El gobierno de Alberto Fujimori llevó a cabo una política de esterilizaciones forzadas entre 1996 y 2000 para erradicar la pobreza. El programa alcanzó a casi 300.000 mujeres y 22.000 varones. En enero de 2014, una nueva resolución frustra las esperanzas de las mujeres por encontrar justicia. La Fiscalía Provincial de Lima decidió archivar las investigaciones contra Fujimori y sus exministros. Esta resolución se suma al archivo del 2009. El caso todavía no está cerrado. Mientras, las mujeres piden el reconocimiento de lesa humanidad para este crimen y que no quede impune. A 5 horas de la ciudad de Ayacucho, entre fértiles valles, está enclavada la localidad de Independencia. Esta región fue una de las más golpeadas durante el conflicto armado interno. Concentra más del 40% de los muertos y desaparecidos, como documenta la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Esta zona es además una de las más pobres del país. Casi 9 de cada 10 hogares del campo son pobres. María Emilia Flores tiene 53 años y solo habla quechua. Vive junto a su marido en una pequeña casa de adobe. Estas paredes fueron testigo del sufrimiento que padeció esta familia durante el conflicto armado. Fue torturada por el ejército peruano y tiempo después, a sus 35 años, la engañaron para esterilizarse. Alimento takusay kinis papangwal pagkaranik pangwal pinachayman pusaruang mana munachkak waway kun wakachkak tarian waway kun wakachkak pimpasaran señor tawa wawachay kun gara escuchar kun inachay hati kuna instante onguchkani ni manuruanay pani wirsay gancho kala kalpay tukuru trabaja chikapte ni viaje tapsinichu. Yo ya con esto ya está fuera. De repente hay que firmar, pero no se sabe. Yo ya con esto firma traigo a rictarero coja la muspa prina rictarero ni napting. Kay maita takta operaro anepte ja wixay kasas operas khani musia gus khani chini men operawas khanda rictarero pe waqach kas khani na rictarero waqtay ko doctor se kas khani pastel tray ko chaywan nan chaynyam ni iman ni firma se van a firma. El consentimiento informado no era claro. Es decir, la ligadura de trompas tenía muchas veces el nombre técnico, que ni siquiera yo que soy abogada puedo en este momento recordar. Aunque hubieran firmado, o sea, no quedaba claro que realmente comprendieran el alcance de la operación. Los testimonios de las mujeres de Independencia y de otras comunidades aledañas coinciden. Las enfermeras tocaron sus puertas insistentemente durante varios días. Se aprovecharon de su analfabetismo, de que muchas no entienden el castellano, de sus necesidades económicas y del miedo. A la mayoría las operaron en la posta de Vilcashuamán, a 2 horas del pueblo. Abajo en mi pueblo anterior ha trabajado una señorita en la posta. Entonces ella me dijeron, señora, porque tú tienes múltiples hijos. Ahora el gobierno dice que para 2 nomás, cuando está 3 tienen que pagar multa. Tú tienes múltiplo, tienes que estar en el pina del cárcel, me dijo. A mi casa viniendo entonces, ahí me convencieron, me decía que van a pagar compuesto cuando tienen más hijos. Tras la operación, las víctimas denuncian que no hay seguimiento médico. Volvieron a su rutina, aquejadas de dolor en su vientre, cintura y caderas. Yo me siento mal, ya no puedo ni cargar peso. Yo no puedo hacer ni trabajar en la chacra. Antes normal trabajaba. Me siento mal, me agarran escalofríos. A nosotros porque tienen que manejar. ¿Y para qué manda esos programas para que nos dañen a nosotros?
Estamos marginados, discriminados. Que sea justicia para nosotros ahorita. Nos obligó y ahora nos abandona. Nosotros que somos, que haya justicia para nosotros. Esta parte duele, mis huesos duelen, mi cabeza, tengo mi fiebre, mis ojos duelen, mi cabeza no me deja comer, no tengo ganas para comer, ni dormir, ni caminar. Una cultura como la andina, ¿no? Donde hay muchísimas mujeres o la mayoría de mujeres que sufrieron este tipo de violencia, este tipo de vulneración a sus derechos, pertenecen a estos grupos. Entonces la ligación del cuerpo de la mujer, del vientre de la mujer con la tierra y con la tierra fértil es muy fuerte, ¿no? Existe la cosmovisión está sostenida también en eso, ¿no? El vientre como la Pachamama, ¿no? Esa la Pachamama. Entonces, al quitarles la posibilidad de tener hijos, la posibilidad de elegir sobre sus cuerpos y sobre sus maternidades, en realidad es brutal lo que a todas ellas les sucede. Gregorio Pérez es uno de los más de 22.000 hombres esterilizados en el país. Son más reacios que las mujeres para contar sus sentimientos, pero Gregorio ha decidido alzar su voz para denunciar su caso. Decidió hacerse la vasectomía para evitar que su mujer fuese esterilizada. Al tiempo, su esposa quedó embarazada de nuevo. Los médicos confirmaron que Gregorio fue mal operado. Me siento ahora sin fuerza. A veces cuando camino lejos, me duele la parte que me han hecho operación, me duele. No tengo fuerza ni para levantar pesos. El gobierno se ha olvidado de los pacientes que se han hecho esas operaciones, tanto a las mujeres, a los varones. Muchos de los varones han muerto. ¿Por qué? A causa de eso, que han hecho las operaciones muy mal. Entonces yo pido, no creo que quede impune estas cosas que realmente hoy en día es que estamos sufriendo. Muchas madres, varones, que nos hemos realmente arriesgado a estos casos por obligación del expresidente Alberto Fujimori. Para hacer seguimiento, ¿quién es el doctor que me ha hecho? Fui a Vilcas, de acá del lugar, tenía que ir a Vilcas, gastando mi pasaje para poder saber quién era ese doctor que me ha hecho esas operaciones, para denunciarlo. Resulta que en Vilcas se pierde las historias. No se sabía quién era el doctor. Me informaron que el doctor se lo ha llevado todas las historias. Y realmente no podía hacer nada, solamente me caía lágrimas. Cuando hablamos de esterilizaciones forzadas, sí nos referimos directamente a la segunda mitad del gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Y nos referimos a una situación de graves violaciones de derechos humanos que incluso han configurado crímenes de lesa humanidad en la medida que han sido generalizadas y sistemáticas, porque se dio en el marco de una política de salud reproductiva y planificación familiar que fue aprobada por el gobierno luego de que Alberto Fujimori regresa de Beijing comprometiéndose a respetar y a trabajar por la autonomía de las mujeres. El discurso de Fujimori parecía respetar la libertad de decisión de las mujeres en materia reproductiva. El Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar recibió el apoyo y financiamiento de organismos como la Agencia Estadounidense para el Desarrollo USAID. Sin embargo, tras este discurso se escondían otros intereses. En el fondo, según el discurso de Fujimori, tenía el propósito de eliminar la pobreza, ¿no? Era un control demográfico con el fin de eliminar la pobreza. Entonces, evidentemente, el programa estuvo dirigido a las mujeres más pobres del país. La mayoría eran analfabetas, muchas de ellas no terminaron la primaria, campesinas la mayoría, ¿no? Trabajaban en el campo. En los años 90, el Perú se encuentra en una grave situación económica y social. Fujimori se estrena en el ámbito económico adoptando las reformas neoliberales, siguiendo el programa del Consenso de Washington impuesto por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En el marco de este proceso de ajuste estructural, Fujimori decide en 1996 poner en marcha el programa de planificación familiar. Se propone reducir la tasa de fecundidad de 3,5 hijos por mujer a 2,5 hijos para el año 2000.
Para acabar con la pobreza, si bien es cierto es necesario una serie de políticas, entre ellas la redistribución de la riqueza, es cierto también que estas políticas no pueden inmiscuirse en el cuerpo de las mujeres ni en el cuerpo de ninguna persona. Las mujeres tienen todo el derecho a decidir sobre su cuerpo, sobre efectivamente su maternidad, y lo que pasó con las esterilizaciones forzadas fue que efectivamente se decidió sobre el cuerpo de las mujeres y se les esterilizó sin su consentimiento. Poco tiempo después de la puesta en práctica de este plan, Julia Tamayo, abogada del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, fue la primera en revelar los agravios que sufrían las mujeres. Se iniciaron desde la sociedad civil una serie de algunas investigaciones, una de ellas reflejada en el Nada Personal, que es el primer video que saca el CLADEM, en donde se denuncian los casos con imágenes incluso de las terribles condiciones en las que fueron las mujeres muchas veces operadas y vulneradas en sus derechos. Y también se evidencia que hubieron no solamente hubieron una serie de metas y de cuotas que tenían que cumplir los operadores de salud. La Defensoría del Pueblo emitió varios informes denunciando irregularidades en la aplicación del plan. Lo que la Defensoría del Pueblo concluyó es que no había garantías para la libre elección, que el programa se aplicaba de manera compulsiva, que se pedían metas, ¿no? en términos de ligadura de trompas a los centros de salud, que había festivales, así se llamaban, festivales de ligaduras de trompas, y por lo tanto la Defensoría concluyó que el programa de planificación familiar y salud reproductiva privilegiaba la ligadura de trompas como método anticonceptivo, en lugar de ser un programa en el que se diera información sobre los distintos métodos anticonceptivos. Se trataba de una política dirigida a mujeres de escasos recursos, quechuahablantes, en el marco de la cual se llevaron a cabo vulneraciones muy graves a los derechos de las mujeres. El caso de las esterilizaciones forzadas aparece y desaparece de la escena política. El presidente Ollanta Humala denunció su impunidad durante la campaña electoral y cobraron un papel decisivo en el debate electoral que mantuvo con Keiko Fujimori. Señora Fujimori, usted dice defender los derechos de las mujeres más pobres. Sin embargo, durante el gobierno en el cual fue usted primera dama, se esterilizaron a más de 300.000 mujeres pobres sin su consentimiento. Y usted tenía 26 años, no era una niña. Además de eso, una persona cercana a su equipo de campaña es el doctor Aguinaga, que era ministro en ese entonces, y durante su gestión justamente se llevó esta política sobre la base de que para eliminar la pobreza había que eliminar a los pobres. Mi pregunta es ¿por qué no hizo nada? ¿Y qué va a hacer usted con el doctor Aguinaga? 150 tomos de investigación y los testimonios de las mujeres no han sido suficientes para que el fiscal Marco Guzmán Vaca señale como culpables al expresidente Fujimori, a 3 exministros de Salud y otros funcionarios. El único caso de violación de derechos humanos que ha reconocido el Estado fue el de la fallecida María Mamérita Mestanza. En 2003, el Perú y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos suscribieron un acuerdo de solución amistosa. El Estado aceptó indemnizar a la familia de esta mujer, que murió tras ser esterilizada de manera forzada en Cajamarca. Las obligaciones que adquirió el Perú con respecto al acuerdo de solución amistosa es en cara a resolver la situación no solamente de la víctima directa, que era Mamérita Mestanza, que fue esterilizada en forma no consultada, en forma forzada, sino también se obligó a la investigación y sanción a los responsables de esa acción, pero también a la investigación y sanción de los responsables de la política de Estado que se imprimió en ese entonces, es decir, de investigar a las más de 2.000 denuncias que habían de esterilizaciones forzadas
a lo largo y ancho del país. En noviembre del 2013, el fiscal advirtió que existían indicios de la participación de Fujimori en las esterilizaciones forzadas. En enero del 2014, archiva la investigación, curiosamente una semana después de entrevistarse con el expresidente en el penal de Barbadillo. Un mes después de esta decisión, el fiscal Guzmán Vaca es ascendido. Entonces, si uno ve la magnitud y la intensidad de la intervención, ¿no? De 300.000 operaciones en realidad, si uno ve las cifras, hubieron un par de años que fueron muy altas las cantidades de operaciones y después de eso de ahí cayó. Entonces, estás hablando de un sistema, de un aparato montado muy eficiente, una máquina de hacer esto. El ministro de Salud que iba periódicamente en intervalos muy cortos, a veces semanalmente, a reportarle a Palacio de Gobierno no el programa de planificación familiar, sino específicamente a reportarle las esterilizaciones. Marino Costa Bauer, ministro de Salud de entonces, emitió diversos informes dirigidos a Alberto Fujimori. Estos documentos confirman el establecimiento de cuotas. En este informe se señala que se ha alcanzado en los 7 primeros meses del año 1997 un total de 64.831 anticoncepciones quirúrgicas voluntarias. Esta cifra se sitúa un 43% de la meta fijada para ese mismo año, establecida en 150.000. También remarca la necesidad de mantener la tendencia incremental en los servicios de ACUVE para terminar el año lo más cerca posible de la meta planteada. A mí me tocó ser miembro de la comisión que investigó este tema en el Colegio Médico del Perú. Y en el Colegio Médico del Perú recuerdo mucho que se recogieron los testimonios, que este fiscal no los ha recibido. En el Colegio Médico del Perú, la comisión recogió los testimonios de los decanos regionales. Coincidieron, sin haberse puesto de acuerdo por supuesto, en que habían presiones desde el nivel central, en que habían incentivos desde el nivel central. En el año 1994, el gobierno ya estaba distribuyendo material quirúrgico para esterilizar mucho antes de que se hubiese modificado la ley de población para poder permitir la esterilización. O sea que aquí había un plan, una premeditación, no es que cada uno comenzó a hacer lo que podía. Este plan además necesitó del apoyo de los militares. A finales de los años 80 diseñan el llamado Plan Verde, que considera necesario, entre otras cosas, frenar el crecimiento demográfico esterilizando a los más pobres. 18 años después, regresamos al Centro de Salud de Guaitará, donde fue intervenida Juana Rosa Ochoa. Durante la operación, su intestino grueso fue perforado. El centro de salud no contaba con los medios sanitarios adecuados para tratarla. Murió 38 horas después. Consuelo Elsa Salvatierra fue técnica de salud entre los años 1996 y 2000. Todavía hoy trabaja en este centro. Sobre el caso de Juana Rosa Ochoa, asegura que no ocurrió en su turno. Afirma que la mujer falleció por otra complicación previa que padecía. Ese video ha sacado lo que para difamar al establecimiento, porque uno puede trabajar, puede haber bromas, puede haber, entonces eso ha sido confabulado, ¿no? Con la entrevista o ya para hacer quedar mal al establecimiento. Asegura que a las mujeres se les informaba de todos los métodos de planificación familiar. Pero cuando se le pregunta por qué durante esos años se incrementó el número de esterilizaciones, responde así. Había mayor casos, ¿no? Como le dije, era política de aquella época, ¿no? Del gobierno de que puso mayor énfasis. Eso nada más, eso es lo que yo tengo entendido y captar y que se haga pues como ligadura, ¿no? Salvatierra niega la existencia de cuotas. Sin embargo, este documento muestra lo contrario. Comunica al personal de salud el número de pacientes que se deben captar. Además, informa que premiarán al establecimiento que tenga el menor costo y mayor esfuerzo de captación. Jorge Garavito es chofer de ambulancias desde aquella época. Transportaba a las mujeres de las comunidades aledañas a Guaitará para ser operadas. Lo que se decía es que, bueno, de la direza de Huancavelica había una orden, ¿no?, de que
los puestos de salud debían captar los pacientes y en una determinada fecha ir y traerlos para que hagan la operación correspondiente aquí en el centro de salud. De cada puesto de salud se traía pues 2, 3, ¿no? En la zona, ¿no? Porque y se juntaba aquí y el médico venía de Huancavelica y pues en la noche o en la tarde, a la hora que llegaban los pacientes, venía y realizaban las operaciones. A 40 kilómetros de la ciudad imperial, las mujeres de Anta fueron pioneras en la denuncia contra la ligadura de manera forzada. Alberto Fujimori hizo mutilar a todas las mujeres pobres, las más pobres del Perú, las más pobres del Perú y las más que no conocían sus derechos. Este Estado que nunca ha reconocido a esta población, hasta hoy siguen siendo discriminadas. Y yo le dije, no, suélteme, así. No quiero que me lleven, por favor. No, ¿qué están haciendo acá? ¿Qué es lo que están haciendo? Me tumbaron, que se llama, a la camilla, me amarraron las manos, los pies con unos jebes. Y me dice, mira, tú eres más chillona, cállate, me dice, ¿no? Y yo dije, pero doctor, ¿qué cosas es lo que están haciendo? Yo quería escaparme, ya estaba ya con candado. ¿Por dónde vas a escapar? Estábamos encerrados. Micaela Flores tiene 56 años. Trabaja en la chacra vendiendo choclo y papas. Denuncia que tras la operación no puede trabajar como antes. La ligaron a la fuerza y engañada. Cuando tenía 38 años, los doctores le dijeron que le realizarían un chequeo médico. Ahora reclama justicia y atención médica. Presidente Ollanta Humala, cuando recién estaba ingresando, estaba de campaña acá en el departamento Cusco, juntamente ahí estaba, creo, la señora Elaria. Dijo que a las señoras que han sido afectadas por la extracción forzada, sin su consentimiento de nosotros, que nos iba a ayudar. Esta propuesta que nos ha dado, hasta ahorita no encontramos. Ni siquiera nos dice nada. Vamos a luchar y nosotros buscamos la justicia, la verdad, la reparación para todos. Constantina Palomina es una de las más de 200 mujeres esterilizadas en Cusco. Tras ser atendida en el centro médico por una hemorragia, los médicos la convencieron para ligarse las trompas y tampoco firmó un documento de consentimiento. Me han dicho, esta vieja de vuelta va a parir, entonces de una vez yo ya tengo, de edad ya tengo 47 años, le dije, entonces no, de vuelta va a parir, así me han ligado a mí también. Después, pasando 2, 3 meses, me ha dado cáncer, estaba totalmente grave y me han operado. No solo la sierra fue golpeada, en Piura también se practicaron estas intervenciones. A 15 minutos de esta localidad está el poblado La Legua, en Catacaos, donde falleció en 1997 Celia Ramos tras 19 días de agonía. El entonces director regional de salud de Piura, Luis Bengolea, declaró que se realizaban más de 570 operaciones a la semana en la región. De ser así, se realizaron más de 27.000 operaciones en ese año. La Defensoría del Pueblo denunció en las operaciones de ligaduras de trompa realizadas entre los años 1996 y 2000 carencia de condiciones higiénicas, infecciones sanitarias, pobres prácticas médicas, falta de cuidado postoperatorio y daño a otros órganos corporales. A raíz de los programas de planificación familiar del gobierno de Fujimori, hubo personal del centro de salud de acá del caserío de La Legua que asistían a los hogares, ¿no? Y trataban de persuadir, trataban de convencer a las señoras. En varias oportunidades a Celia la visitaron. Celia era una persona muy temerosa, le ofrecían, ¿no?, algunas consideraciones para que sea tomada en cuenta en la donación de alimentos.
prioridades en la atención de la salud, pero no accedía. Le indicaban que era algo muy sencillo, que no era, era una operación muy local y que ella no iba a estar más de 2 horas en el centro de salud. Y la convencieron finalmente. En esa posta no contaban con primeros auxilios, no contaban con oxígeno, nada, porque no le prestaron a mi hermana inmediatamente la atención. Ella no recibió la ayuda necesaria cuando ella debió tenerla. En el momento que le vino, le pusieron la sobredosis de anestesia. Mi afán, ¿no?, es de justicia, un afán de que no quede impune esto, ¿no?, de que haya la justicia que corresponde. Eso es una justicia de esa manera, decir, bueno, algo hemos hecho por Celia. El caso de esterilizaciones forzadas no está cerrado, pero las últimas decisiones tomadas en la investigación de este crimen generan dudas y sospechas. El exfiscal de la Nación, José Peláez, retiró la competencia para la investigación del caso a la fiscal de segunda instancia, Carmen Ibáñez, y lo transfirió a Luis Antonio Landa, fiscal de la Tercera Fiscalía Superior Nacional. La única motivación para el retiro de la competencia de la fiscal Ibáñez fue la excesiva carga que tenía presuntamente la fiscal Ibáñez, carga que también tenía o tiene el fiscal Landa, pero en ese momento, a través de una resolución de Fiscalía de la Nación, lo que se dijo fue que el fiscal Landa asumiría de manera exclusiva el caso de las esterilizaciones forzadas, decisión que se revocó 2 días después, a pedido expreso del mismo fiscal Landa, que decía que él podía encargarse del caso además de toda su carga previa. Por lo tanto, es clarísimo que en ese momento se diluía cualquier tipo de justificación para la remoción de la competencia. Si hubiese discrecionalidad para entregarle un caso a un fiscal, pues sería muy fácil direccionar, ¿no?, las entregas de los casos a determinados jueces o fiscales. El archivamiento de este caso se suma al del 2009. Las organizaciones denuncian que el Estado no ha cumplido con el compromiso de atender sanitariamente a estas mujeres. La operación Ligatura Trompas era gratuita, pero no era gratuita la atención que las mujeres debían recibir si es que tenían alguna complicación postoperatoria. Entonces, cuando la mujer iba al puesto de salud a decir, a mí me operaron sin cobrarme, ahora tengo esas complicaciones, le decían, no, tiene que pagar por las complicaciones. O sea, había una serie de evidencias que demostraban que no había pues garantías ni para libre elección ni para proteger el derecho a la salud de las mujeres. Después de que se publica el primer informe defensorial, hay un compromiso del Ministerio de Salud de atender gratuitamente a las personas que hubieran tenido complicaciones después de la operación. En 2006, el Estado se comprometió a ampliar las prestaciones del Seguro Integral de Salud a las mujeres víctimas de esta práctica y a sus familiares. Hay 83 mujeres afiliadas a esta modalidad del SIS. Sin embargo, existen más de 2.000 denunciantes. Para la Defensoría del Pueblo, el tema de reparaciones a las víctimas va de manera paralela e independiente del tema judicial que se está viendo aquí. Entonces, nosotros consideramos que una política que podría asumir el Estado para poder realmente mostrar una voluntad por ayudar y salvar estos problemas de vulneraciones sería una de reparación a las víctimas, que no va solamente en el tema de una reparación civil, una reparación económica, sino también adoptar medidas para poder apoyarlas en lo que es tratamientos médicos, tratamientos psicológicos, también un apoyo de reparación social. Y en ese punto creo que es importante recordar también que hay un compromiso de solución amistosa que se debe cumplir. Cuando tú le preguntas al MINSA qué tipo de atención diferenciada reciben, porque si las estás reparando no las puedes atender como atiendes a otra persona que tiene el SIS, y te dice que no, porque hoy día con el aseguramiento universal todas las personas que acceden al SIS tienen el mismo tratamiento. Entonces ellas no reciben ningún tratamiento diferenciado. Las víctimas vienen luchando porque el Poder Ejecutivo garantice su derecho a reparaciones integrales. Vienen luchando para que el Poder Ejecutivo diseñe y ejecute una política transversal de reparaciones que implique un rol activo de parte de diversos ministerios, tales como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación e inclusive ministerios como el Ministerio de la Producción.
Contactamos con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero no nos concedieron entrevista. Resulta llamativo que señale únicamente al Ministerio de Salud para abordar este caso. La situación es de un daño irreversible. Entonces, ¿cómo lidias tú como sociedad si en algún momento tú asumes que esto fue así? ¿Cómo reparas un daño irreversible? Entonces, ese tipo de preguntas son tan densas de alguna manera y tan tabús que si no nos las empezamos a preguntar ahora, 18 años más tarde, la deuda crece con estas mujeres y con las generaciones que siguen. 18 años de impunidad, pero el recuerdo aún está latente en la memoria de estas mujeres. No olvidan que un día fueron forzadas a esterilizarse. Solo la justicia podrá cerrar uno de los episodios más oscuros de la historia del Perú, donde se decidió reducir la pobreza, esterilizando de manera forzada a las mujeres pobres, campesinas e indígenas.